Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio acá de Sin Mirar los Costados, mi podcast. Yo soy Brenda Dialoy. Gracias por estar acá. Hoy no estoy sola, hoy tengo un invitado que es un amigo mío, que quiero un montón, que lo conozco desde el 2018, hace un montón de años, lo conocí en mi iglesia. Hoy seguimos siendo amigos, aclaro, amigos, porque yo el otro día subí un episodio con Fede y ya ustedes me quieren casar con todo el mundo. Así que Isaka es mi amigo y siempre es una persona que yo le pregunto todo. O sea, le hago 1000 preguntas y bueno, ahí ya lo están viendo. Para los que están viendo el video, apareció su gorrita. Lo vamos a presentar. Isa Benítez. ¡Holi! Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Estás Nada, nervioso? un poco hoy cuando llegaba, creo que es la primera vez que me grabo o algo por el estilo, Ujú. entonces, Bueno, pero estás muy acostumbrado a hablar con tus amigos, con tu sí, gente. Todo el mundo te hace preguntas, ¿o no? sí, la verdad que disfruto mucho de las charlas, de compartir, de Mm. profundizar y reflexionar en cosas, así que, Sí, bueno, y yo el otro día, o sea, cuando yo quería invitar a Isaías porque esto, es un amigo que yo siempre le hago preguntas o tengo dudas y es alguien que siempre sabe qué responder. Y no sé, siento que sos muy sabio, amigo. Como que no, vos también. tenés mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando le dije, che, quiero que vengas a hacer un episodio conmigo, como que pensábamos, bueno, ¿de qué podemos hablar? Y a Isa se le ocurrió que yo en mis redes haga una cajita de preguntas y que ustedes manden como preguntas existenciales que puedan llegar a tener sobre Dios, sobre la religión, si se quiere. Bueno, nada, preguntas tipo hasta desde la creación, ¿entendés? Como esas cosas, el Big Bang, no sé, como preguntas que yo también tengo mis dudas. Entonces seleccioné ahí algunas que me hicieron y lo invité a Isa, así que, ¿estás listo? Sí, listo, sí, ¿Estás listo para arrancar? Bueno, sí. em, primero, a ver, una de las preguntas que me hicieron en la cajita de Instagram tenía que ver sobre la veracidad de Jesús. Como que hay mucha gente que tal vez yo subo algún videito hablando de Dios, de Mm, Cristo, y como que siempre hay algún comentario de alguien que lo pone en tela de juicio, ¿viste? claro. Que me dice, ay, ¿cómo vas a creer que esto sucedió? Es una fantasía. No sé, cosas así, ¿entendés? Como que me suelen decir que me estoy creyendo un cuento, ¿me entendés? Entonces, nada, vamos a empezar entonces con esta pregunta que siento que tiene que ser sí o sí la primera, que es, ¿qué fundamentos hay de que Jesús realmente existió? Wow, o sea, creo que es una gran pregunta. Creo Ujú. que todos de alguna manera cuando empezamos a escuchar distintas teorías o empezamos a escuchar distintas religiones, empiezan a plantearse a veces más preguntas que respuestas, ¿no? Sí. Y creo que es absolutamente sano también como replantearse si lo que estoy creyendo es verdad, Ujú. eh, buscar pruebas, incluso hasta pruebas científicas. A veces nos pensamos que la fe es algo simplemente una parte espiritual que tenemos que está alejada de toda ciencia, de todo conocimiento, y es como decir, no, yo creo y creo en esto y tengo una emoción, un Sí. sentir y punto. Pero está muy, o sea, creo que es muy bueno poder profundizar hasta en la parte O científica. sea, vos decís, claro, porque a ver, Dios nos llama a creer en Él Sí, por fe y no por exacto, vista, em, pero incluso siendo que Dios nos llama a creer en Él por fe, hay evidencia. tal cual, sí. Ujú. Sí, un poco cuando miramos, por ejemplo, la historia de cómo se fue fundando eh, todo lo que es el cristianismo, Ujú. o cuando vamos a los relatos, ¿no?, que leemos en la Biblia de los evangelios, de estos discípulos, ¿no?, que estaban en ese momento y que cuentan que "Hey, estuve con Jesús y Sí. pasó esto, hizo este milagro y todo". Que eran jóvenes, Eran como jóvenes, sí. nosotros. Yo cuando digo jóvenes, de repente me comentan, ay, esta se hace la joven, ya tiene casi 30. De verdad que me comentan esas cosas. Sí, Pero bueno, nada, sí, o sea, siento que uno como que tiene muy lejano todos sí, los hechos que se relatan en la Biblia. tal cual. En realidad hay que pensarlo como que, a ver, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Exacto. Amigo, cumpliste 29 el otro Sí, día, más o menos tu edad. sí, Los discípulos tenían 18, 19 años, o sea, eran chicos, exacto. jóvenes, Sí. ¿no? Sí, gente que lo acompañó en toda su vida, en su Ujú. ministerio en realidad, perdón.
esos 3 años. Sí. Y cuando buscamos evidencias, ¿no?, de ese Jesús histórico que leemos en la Biblia o del que la mayoría hemos escuchado, Ujú. podemos encontrar en la historia fuentes tanto cristianas, Sí. judías y también paganas que hablan de la veracidad, ¿no?, de un Cristo histórico, de un Jesús que estuvo caminando sobre la tierra. Y eso también, si lo ponemos en contexto, es muy interesante porque es una persona que sus padres su padre era carpintero. Sí. No es que fue un rey así aclamado, no es que era Julio César, no es que tuvo quizás la filosofía de Platón y todo eso, Sí. sino que era un judío que durante 3 años caminó entre los hombres y Mm. dejó realmente un testimonio tan fuerte, o sea, tuvo una vida tan trascendente que hoy, bueno, estamos en el año 2024, ¿Por qué? después de Cristo, ¿no? O Claro. sea, ¿qué pasó hace 2024 años atrás? Chicos, o sea, esos 3 años de ministerio de Jesucristo impactaron tanto en el mundo, en la historia de la humanidad, que hoy en día nosotros vivimos en el 2024. ¿Por qué? Porque es 2024 años después de quién, de Cristo. O sea, Exacto, a wow. ese nivel. Y fueron 3 años. No es que Sí, Jesús estuvo haciendo su ministerio y mostrándose como hijo de Dios durante 50 años. No, exacto. durante 3 años impactó de tal manera, Sin redes sin redes sociales, sin... sociales, eh, incluso siendo menospreciado, porque exacto, no es que él vino y de repente todo el mundo, ay, sí, es el hijo de... No, fue una claro. persona que Perseguida, menospreciaban, perseguida, sí. justamente por esto, porque él vino en humildad, que es lo Sí. que hablábamos el otro día, Mm, no proclamándose ser rey, sí, porque ¿qué esperaba la gente? La gente esperaba que el Mesías, el Hijo de Dios, quien iba a venir a salvar la humanidad, claro, sea una persona que vos veías y tenías que ser como esto, un rey. claro, Y de repente era un carpintero, sí, porque antes las personas, o sea, los judíos sí, seguían las profesiones de los padres. exacto, Entonces él siguió la profesión de su papá y fue carpintero durante 30 sí, años. Entonces, con esa humildad, incluso con como, ese carácter que él tenía, sí, impactó de tal punto, a tal manera, que hoy en día, quieran o no quieran creer, vivimos en el 2024 por sí. Jesucristo. Y eso es tremendo, ¿no? Porque pareciera como que se había olvidado que era Dios, ¿no? Como Mm, decir, creo que si a nosotros nos dan esa misión hoy, nos dicen, hey, tenés que salvar la humanidad, y la gente, como en ese tiempo que leemos en los relatos de la Biblia, mm, vemos que le decían, bueno, ya está, ahora te vamos a hacer como el rey de todos nosotros, y vas, porque veían los milagros, veían su sabiduría, y todos decían, listo, tenés que ser el nuevo rey. Y creo que todos nosotros hubiésemos pensado que ese era el camino, ¿no? Como sí. decir, eh, voy a ser rey y a partir del poder que tenga en la tierra voy a poder cambiar la historia de la humanidad. Mm, Pero él no, eligió otro camino, que era el camino que Dios Padre como que lo llevó, que era darse por todos nosotros, ¿no? ujú, Y de ese Jesucristo, que debería haber pasado desapercibido, ¿no? Tres mm, años, hablaba, no tenía redes sociales, como decíamos antes, y todo, y aún así logró impactar el mundo entero, ¿no? Creo que cuando vamos a las evidencias históricas, podemos ver que, por ejemplo, de Sócrates, de Platón, de Julio César, todas personas contemporáneas a su época, no hay tantos manuscritos que evidencien como a Jesucristo. Es decir, si sumamos todos los manuscritos que hay de la época, ¿no? De Platón, de Sócrates, de Aristóteles. Aristóteles, Ujú. de Julio César, personas contemporáneas hacia esa época, de las cuales, si yo te pregunto, che, ¿crees que Julio César fue real? Como decís, y sí, o sea, Nadie emperador, duda que Aristóteles existió. ¿Y claro, por qué dudan que Jesús sí? exacto, ¿Quién de nosotros vio a exacto, Aristóteles? Nadie. nadie. ¿Y por qué creen en él? Es más, de uno hay dos, si no me equivoco, puede ser que me equivoco. Yo siempre digo, yo hago este podcast y no sé todo, no tengo las respuestas de No, tal todo. cual, O sea, somos dos sí. chicos que, no sé, nos Compartimos, interesa. exacto, Exacto. exacto. Es una charla y creo Entonces que, decíamos, a sí, ver, la gente no cuestiona la existencia de Aristóteles, que tal es cual, contemporáneo a Jesucristo, exacto. pero a Jesús sí lo Tal cual. Y cuando cuestionan. vemos la cantidad de manuscritos, como decíamos antes, tanto judíos, tanto Ujú, cristianos como paganos, o de pensadores también de la época,
logramos encontrar miles y miles, incluso desde el finales del siglo I y principios del siglo II, si no me equivoco, como hay 6.000 manuscritos que hablan de justamente de ese Jesús que caminó sobre la tierra y de los evangelios, de los milagros que hacía y todo, mientras que si sumamos todos los manuscritos que hay, que en ese momento, claro, o sea, para saber que esa persona existió, no teníamos para sacar una foto o subir algo, que había justamente la tradición escrita. Entonces, de todos ellos, si los sumamos, no llegan ni siquiera a la mitad de la cantidad de manuscritos que hay de Jesús en ese momento. Entonces, yo creo que está muy bueno, como decíamos antes, a veces hacerse esas preguntas, porque pensamos que es simplemente decir, bueno, no, cierro los ojos, creo en esto, pero creo que una vez he escuchado un filósofo muy tremendo que decía, siempre deja de lado todo lo que vos pienses que te convenga, para sacar una conclusión, ¿no? Lo que pienses que te convenga, lo que pienses que suena bien o que te tiene un beneficio, y poné sobre la mesa los hechos. ¿Qué hay en los hechos? ¿No? Y cuando vos ves los hechos, realmente no hay ninguna duda de que Jesús caminó sobre la tierra. Que ese Jesús que debería haber pasado sin ningún reconocimiento ni nada, porque no estuvo en un lugar pequeño, no hizo conquistas de países, no hizo nada de eso. Hay más pruebas de él que de todos los otros. Entonces, y eso es muy interesante. Creo que también hay momentos donde nos puede llegar como esas dudas o esa incredulidad de decir, che, pero ¿no será que lo que estoy creyendo? Porque hay tantas opciones a veces, cuando nos ponemos a ver, se habla de, no sé, de esto. Hay tantas opciones y vos decís, ¿cuál será la verdad? Verdadera. Claro. Incluso a mí me pasa que a veces me comentan los videos que yo subo del podcast y digamos, como que me cuestionan lo que yo estoy diciendo y me muestran sus puntos de vista. Sí. Que muchas veces vos lees sus puntos de vista y decís, wow, bueno, no lo había pensado. Puede ser, ¿entendés? Como que Exacto. no está tan errado tal vez lo que estás diciendo, ¿no? Mm, Y yo les admito, a ver, como les dije recién, yo también estoy en esta de aprender, de conocer, y que no es solo un aprendizaje como teórico. Esa es la gran diferencia, que vos cuando realmente te entregas a querer conocer de Dios, te das cuenta que es una experiencia personal como tal espiritual, cual. que realmente se siente espiritualmente. O sea, a mí me ha pasado esto, capaz que leo comentarios y de repente digo, ay, incredulidad alert, ¿viste? Como que de Claro. repente, ay, ¿qué estoy leyendo? Como que me estás haciendo dudar de mis Sí. creencias. Y tengo que recordar todas las veces que Dios se manifestó en mi vida al nivel de sentirlo físicamente. Wow. ¿Entendés? Como Sí. que tal vez no fueron muchas, pero tal vez bastaron 2 veces en las que sentí físicamente la presencia Wow. de Dios. Y bueno, después a lo largo de mi vida tal vez esas sean las únicas 2 experiencias que me acompañen como para decir, Dios es real, porque lo he experimentado. Y está bien, Dios nos llama a esto, creer por fe y no por vista. Sí. Pero a mí muchas veces me pasa de decirle, ay Señor, estoy en días de debilidad, de como cuestionarme todo, de dudar. Por favor, manifestate de algún modo. Sí. O sea, de algún modo, hacete presente. Y yo una vez conté en un episodio que estaba de viaje sola, había ido a conocer París, que era mi sueño conocer esa ciudad, y me sentía muy sola. Es como que porque era como que estaba cumpliendo un sueño, pero no de la manera que yo había esperado conocer esa ciudad. Entonces, yo como que estaba con esos días de debilidad, de sentirme un poco sola, de dudar un poco, y le digo, bueno, Señor, yo sabes que sé que esto es por fe y no por vista, pero estoy tan triste que necesito que de algún modo te manifiestes en mi vida en este viaje. Yo me iba 3 días. Y yo, de algún modo manifestate. El arco iris es la promesa entre vos y nosotros, o sea, entre Dios y el hombre, ¿no? En la Biblia dice eso. Entonces yo le digo, por favor, eran 3 días de pura lluvia. Yo le digo, si estás acá conmigo, ayúdame y que aparezca un arco iris en algún momento. Y estaba en el último día de ese viaje, en un barquito, en el río Sena, en París,
y llovía, todos los días lluviosos feos, y de repente estaba en el barquito, lluvia, que aparece un arco iris, Wow. pero no era un arco iris que decís, estoy medio inventándome que es un arco iris porque lo veo Claro. medio ahí. No, era un señor arco iris, tipo entero. Y yo me acuerdo que lo vi y dije, no, estoy flasheando. Y de repente todos empiezan a hacer, ¡wow! Y veo, y era el arco iris. Entonces es como que, no sé, yo creo en estas cosas. Yo le pedí a Dios un arco iris porque me estaba sintiendo incrédula, me estaba sintiendo débil, estaba dudando de todo. Y apareció el arco iris. Wow. O sea, y eso fue, bueno, por vista, pero muchas veces también se siente como a nivel Sí, corporal, como a Dios, la presencia de Dios, ¿no? sí. Sí, es que creo que me hace acordar cuando Tomás, uno de sus discípulos, que había estado caminando esos 3 años con él, y de Vio todos los repente milagros. vio todos los milagros y dijo, hey, al tercer día me van a volver a ver, ¿no? Y es Al como tercer que, día de la resurrección. claro, una vez que, sí, perdón, después de que lo habían crucificado. Claro, de la Y, crucifixión, sí. y de repente lo empiezan a ver, o sea, los otros discípulos de Ujú. Jesús empiezan a tener encuentros con él después de que resucita, y Tomás, que no lo había visto, decía, no, o sea, ustedes están locos. Yo hasta que no lo vea, que no tiene las marcas de acá, yo no voy a creer, Yo decía. hubiese sido Tomás, chicos, lo Yo admito. también, obvio. Sí, es que, y me encanta cómo Jesús en ese momento, no es que agarra y se enoja, no es que agarra y dice, bueno, o sea, no cree, tiene Quédate con la incredulidad, duda. quédate con la duda, Ujú. sino que cuando aparece y se acerca a Tomás y él tiene ese encuentro y lo ve a Jesús, le muestra, ¿no? Eso que él había pedido. Y me hace acordar del arco iris, ¿no? Como esos pequeños detalles que para nosotros no son detalles, pero que nos cambian de alguna forma esa incredulidad y nos llevan a decir, che, te pedí que me muestres de esta manera Que y muchas veces igual no pasa. O sea, muchas veces no ¿cuántas pasa, veces exacto, pedimos, no sé, cuántas veces me ha pasado este año de estar mal y decir, ay, Señor, estoy incrédula, ayúdame, claro, aparecete, aparecete en sí, mis sueños, ponele. Y no sucede, pero mm, bueno, ahí sí es realmente poner en práctica la fe que no es sí, por vista. Para y volviendo a lo de Tomás, claro, lo que hizo Jesús fue mostrarle sus manos exacto, que tenían los agujeros exacto, de la por los crucifixión, clavos, exacto, y le hizo tocar las manos. sí. Entonces, de todos los discípulos, él era el único que había dudado en ese momento, o que lo había expresado. Todos se habían vuelto a sus casitas como diciendo, bueno, estuvo lindo estos 3 años Murió y Jesús. murió, no entendemos nada, Ujú. estaban todos muy tristes, lo amaban y solo algunos, ahora no recuerdo bien, pero la mayoría fue como que decir, vuelvo a mi casa, Pedro se puso a pescar de nuevo, me acuerdo que en ese momento cuando había algunos de sus discípulos pescando, ven hacia lo lejos como que había alguien que estaba preparando un desayuno en las orillas de ahí de donde estaban, Ujú. y ve a lo lejos y le dice, hey, ese es Jesús. Y salta uno de la barca y empieza como a nadar hacia la orilla. Y me imagino también como esa sorpresa que tenían, porque pensaban realmente que, hey, que se había ido. Porque más que ellos no lo veían, o sea, sí lo veían como ese Mesías, lo entendieron después, entendieron que esa era la persona por la que ellos venían esperando que traiga paz al mundo, que traiga... Sí, eh, y, y en ese momento pero sobre todo era su amigo, claro. ¿entendés? O sea, era como que esa persona que amaban profundamente, que les había afirmado, que los había amado, que los había llevado a vivir las experiencias más grandes de toda su vida, Mm. de repente como que se había muerto y de repente verlo resucitar era como una felicidad, pero a la vez era una confirmación De quién era de quién era Jesús. él, Claro. exactamente. Y Que ellos sí, también habían visto que Jesús ya había resucitado mm, a Lázaro, por ejemplo. exacto, O sea, fíjate cómo Tomás ya tenía evidencias de que algo así podía pasar, que una mm, persona se muera y resucite. sí, Y aún así tuvo incredulidad exacto, y no creyó que exacto. Jesús podía zafar, digamos, de la cruz, de todas las Mm, atrocidades que le habían hecho antes. tal cual. Y es interesante, quizás después más adelante lo toquemos, el tema de por qué tenía que morir, ¿no? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué resucitar? Y todo eso. Está bueno, creo que es un punto clave para charlar. Pero terminando ahí la idea de la incredulidad, creo que es bueno
sea que las personas que nos estén escuchando quizás tengan ese caminar con Dios o lo estén conociendo, pero que puedan de alguna forma como poner a prueba, no poner a prueba a Dios, sino como decir, Señor, tengo estas dudas, quiero creer o quiero saber si existís, si sos real, y que puedan Mm. tener como ese tiempo, ¿no? Es decir, voy a buscar los hechos, voy a leer la Biblia también, voy a buscar en internet, por ejemplo, quiero conocer, a ver, sobre esta historia, ¿no? Y contestando lo que hablábamos al principio en cuanto a la veracidad de Jesús o de la Biblia, o Ujú. a veces eso que se pone en duda, ¿no? Decir, che, pero la Biblia Está escrita por está escrita por humanos. humanos, ¿viste? ¿Cuántas veces me han comentado eso? Sí. Ay, vos crees en una fantasía, porque estás Mm, creyendo en un libro que escribieron humanos como nosotros. ¿Cómo vas claro, a creer que eso es palabra de Dios? claro. Bueno, es que eso está muy bueno también profundizarlo porque, a ver, la Biblia, todos cuando la miramos, tenemos como conceptos antes de haberla leído, ¿no? Ujú. Muchos y la mayoría pensamos que es un manual de reglas, de cosas que puedo hacer Y que no y puedo que no hacer. puedo hacer, ¿viste? Entonces, ¿para qué la voy a leer si me va a decir esto no, esto no, esto no, esto no? O sea, mejor no la leo y ya está. Claro. Eh, pero vos sabés que la Biblia, yo creo que cuando uno la termina de leer, entiende que es literalmente la historia de amor más grande jamás contada. Ujú. En la Biblia tenemos relatos, historias, personas que caminaron con Dios, que tuvieron su amistad con Dios, que lo pudieron ver cara a cara también a Dios, personas que se pelearon con Dios. O sea, tenemos todas esas historias donde encontramos desde relatos hasta parábolas que contaba, no sé, Jesús. Tenemos poesía, tenemos consejos, o sea, la Biblia es una recopilación, por así decirlo, de libros, Sí. pero no es un libro más, sino que es un libro que es literalmente la fuente que Dios nos dejó para poder conocerlo, ¿no? En la Biblia vamos a descubrir cómo fue que inició la humanidad, cuál era el plan de Dios, qué pasó, por qué el hombre de repente, ahora decimos, che, está el pecado, ¿no? Y vos sos pecador y todo eso, y se nos generan conceptos, ¿no? Sí. Que más que llevarnos a querer conocer de qué se trata, nos lleva a alejarnos, porque Mm. obviamente si vos me decís, si yo te digo, che, quiero ir al cine, ¿qué peli hay para ver? Y me decís, no, está X, no sé, Rápido y Furioso. Ujú. Y digo, ¿y qué tal estuvo? Y me contás y me decís que estuvo malísima. Y yo simplemente vi el tráiler. Y me decís que es malísima porque, no sé, se muere el actor principal. Sí. Yo digo, bueno, es malísima. Mm. Pero a veces nos pasa con la Biblia que nos quedamos con ese concepto que alguien nos contó. Con ese tráiler mal visto. O sea, que Que lo también vimos es un concepto social. tal cual. Como que La yo creo religión. que, claro, socialmente, vos le decís a alguien que lees la Biblia y te miran como diciendo, Sí, ¿lees la Biblia? ¿Qué embole? sí. Qué aburrido. ¿Por qué? Porque estas personas que dicen eso, vos te pensás que algún día abrieron la Biblia y trataron de al menos Mm, entender algo, claro. porque yo era de esas personas que abría Sí, la Biblia en el colegio, yo fui a un colegio católico, sí. y claro, leía la Biblia y no entendía, o sea, leía una oración y ya era, no, lo cierro, ¿qué es Sí. esto? Lo cierro, En un no, lenguaje no entiendo antiguo, nada. ¿viste? Como que. Claro, no entiendo nada, no, mejor lo cierro, no, Sí. no profundizo. Porque también creo que uno tiene que tener la intención del corazón de comprender. Mm, Yo cuando empecé a leer la Biblia, primero en un lenguaje que yo podía entender, claro. eh, y con la intención y las ganas de Mm, realmente decir, bueno, a ver, lo voy a leer sin juicio. Y como exacto. diciendo, vamos a ver qué dice Dios, Claro. ¿no? Y ahí con esta intención del corazón de querer realmente entender de qué trata la Biblia, es que Dios me fue revelando qué significa. O sea, Claro. de qué se Wow. trata, ¿me entendés? Esto que vos Exacto. decís de la historia de amor más grande jamás contada. Sí. Esto se te revela porque te tomaste el tiempo de meditar de qué Mm, se trata realmente este libro que socialmente está visto como un un libro manual de. aburrido Exacto. o como algo religioso con esto, Mm, con prohibiciones. claro. Cuando meditas te das cuenta de que no se trata de eso. Sí. No, es tremendo. Yo creo que al principio cuesta, como todo. A mí me cuesta mucho leer en general, por ejemplo. Sí. Pero en la Biblia encontré realmente, o sea, una historia que habla de Dios y el amor que tiene por el ser humano. Y Ujú. cómo una y otra vez, a lo largo de todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, se intenta acercar al hombre, ¿no? Y le dice, mirá,
hagamos esto juntos, ¿viste? Y como que le pinta todo un sueño, ¿no? Ideal. Y de repente el ser humano en su rebeldía o en querer probar otra cosa, decide como alejarse de ese plan perfecto, ¿no? Sí. Y vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento que pasa una y otra vez, y uno lo va leyendo y decís, pero qué cabeza dura, ¿cómo vuelven a caer con eso? ¿Cómo se vuelven a mandar por ese camino? Si Dios fue claro, les dijo, hey, vayan por este camino. Y creo que a veces lo miramos con esos, a mí me pasa que lo leía, pero en nuestro día a día también, o sea, constantemente tomamos malas decisiones y a veces nos lleva también a pensar como esta historia que hay en la Biblia nos termina relatando, ¿no? Como un Jesús que viene a partir del Nuevo Testamento a decir, hey, vengo realmente, o sea, a estar entre ustedes. Sí. Vengo a mostrarles cómo vivir de una manera sana, cómo vivir de una manera de encontrar el gozo, de encontrar la verdadera paz, de encontrar cómo salir a veces de esas mentiras que uno cree Sí. y esa búsqueda constante que tiene el ser humano de, bueno, busco el éxito y busco esto y busco esto otro y se siente vacío, ¿no? Sí. Y Dios de alguna manera viene como a llenar todos esos espacios. Claro. Y en esta historia, en estas historias que tenemos en la Biblia, que es verdad, yo creo que cuando las vemos, sí decimos, che, sí, fue escrita por el hombre. Por el hombre. Pero ¿qué Eh, le dirías a esas personas que te dicen esto? ¿Cómo vas a creer en algo que escribió el hombre? Ahí hay dos cosas. La primera es cuando nos habla en el Nuevo Testamento, nos muestra que toda palabra fue inspirada por Dios, ¿no? Entonces nos lleva al segundo paso, que es tener fe. ¿Y fe qué es? O sea, fe es creer aquello que Dios me está hablando. Entonces, a veces es un punto de poner a prueba, ¿no? Como decir, bueno, Dios me está llamando a esto, me dice, próbalo. O sea, y creo que en esa relación personal es donde uno termina como descubriendo en su caminar con Dios o en querer descubrir a Dios, cómo todo esto que a veces parecían palabras vacías, de repente literalmente empiezan como a cobrar vida, empiezan a tener sentido, empiezan Claro. como a velos que se empiezan a caer, Sí, ¿no? y cómo ahí pasás de la teoría A la a la práctica y a la experiencia. experiencia, exacto. Hay un momento donde Pablo, que es uno de sus discípulos, uno de los apóstoles, menciona, ahora les voy a contar sobre un camino mejor, dice, y empieza a hablar sobre el amor, 1 Corintios 13, y da una de las descripciones de amor, para mí la más hermosa que hay, de qué significa el verdadero amor, Sí. y en 1 Corintios 13 habla de la fe, habla también de los milagros, habla de un montón de cosas, pero pone y realza el amor, ¿no? Dice, hey, hay un montón de caminos, ¿no? Que pueden ser buenos. Sí. Hay otros que son malos. Eso lo digo yo. Pero realmente hay un camino más excelente que es el amor. Y yo creo que Dios lo que muchas veces hace cuando nos está llevando a lo que mal conocemos como esas reglas o no hagas esto. ¿Y por qué los cristianos no hacen esto? ¿Y por qué no? Porque Dios dice que no, la Biblia dice que no. Por No, religión. No, en claro, por realidad es religión. por amor. Claro, hay un camino más excelente. Cuando somos chicos, no sé, yo he tenido 14 años y me quería ir sola al boliche. No, hija, eso eso no te dejo, no está bueno que lo hagas. Yo de repente lo hacía igual, me escapaba de mi casa, decía que me iba a dormir a una amiga y salía, y con 14 años, 15 lo hacía, pero si vos realmente ves la posición desde donde tu mamá o tu papá te dicen que eso no está bueno, No te es conviene. porque lo hacen desde el lado del amor y desde el lado de cuidarte. ¿Por qué? Porque una chica de 14 años dando vueltas sola por la ciudad es peligroso Tal cual. y te pueden pasar cosas malas. Entonces, es desde el lado del amor y yo creo que Dios lo mismo, todo lo que está escrito en la Biblia es desde el lado del amor y del resguardo de sus hijos, Wow. que Él nos creó a todos nosotros y sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Exacto. Cuando nosotros tal vez pensamos que necesitamos una cosa y Él nos dice, no, es por el otro lado. Bueno, muchas veces necesitamos darnos la cabeza contra la pared para comprender realmente que el camino de Dios es mejor. Sí. Así que sí, obviamente, a ver, la base de todo lo que está escrito en la Biblia es el amor. Exacto. Y Dios queriendo enseñarnos un camino más excelente para nuestro bienestar Sí, y no tanto como un capricho de Dios, ¿no? Es como a veces el niño, si vos le pones arriba de la mesa 1 kilo de chocolate, lo va a comer porque le gusta y quizás
nosotros a veces somos como esos niños, ¿no? Que de repente no sabemos realmente qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Dios sí, y ahí es donde Él nos busca guiar hacia aquello que nos hace bien, ¿no? Claro. Bueno, ¿querés decir algo más sobre la veracidad de Jesús o pasamos a la próxima pregunta? No, creo que por ahora Ok, estamos... bueno, otra de las preguntas que también me hicieron tiene que ver con, por ejemplo, científicamente hay visiones que no necesariamente es lo Wow. que la Biblia plantea, ¿no? Por ejemplo, científicamente se habla de el Big Bang. Mm, Científicamente Darwin habla de la teoría de la evolución de los seres humanos, ¿no? ¿Qué o sea, qué le dirías a esas personas que te dicen, ay, no, la Biblia es puro chamullo, la mm, creación es por el Big Bang, por sí. ejemplo? Bueno, ahí de nuevo viste lo que decía al principio, siempre basarnos en los hechos, ¿no? Ujú. Y partamos una base, un dato muy interesante, después lo pueden buscar en internet para tenerlo de manera certera, pero los últimos, si no me equivoco, de los últimos 40, 50 años, los premios Nobel en cuanto a la ciencia aseguran que existe algo superior, Sí. un Dios. El 90% de esos científicos que ganaron ese premio Nobel dicen, hey, hay algo, Algo más hay. algo No más es hay. esto nomás. Exacto, no puede ser simplemente hasta donde llegamos con la ciencia. Ujú. Y, y yo creo que hay muchas teorías, por ejemplo, que no son realmente contrarias a lo que Dios puede haber utilizado como medio o como herramienta Ujú. para la creación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la teoría del Big Bang, puede haber sido que esa explosión cósmica haya sido literalmente la forma en la que Dios crea el universo, ¿no? Claro, si nosotros leemos Génesis, el principio de la Biblia relata la creación del mundo, cómo Exacto, Dios crea todo, los claro. océanos, los cielos, Mm, la tierra, sí, el ser humano, todo. sí, Entonces, o sea, vos lo que decís es que tal vez no es que una cosa, no es que el Big Bang se opone a tal cual. Génesis, por ejemplo, Exacto, no. sino que sería como el nombre científico que le han Sí, dado los científicos sí. a lo que la Biblia relata como la creación. Tal cual, incluso también hay una cuestión de causa y efecto, ¿no? Como digo, bueno, todo lo que hago después va a tener un efecto. Y Ujú. cuando los científicos empiezan a hacer como esa regresión, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se creó la Tierra? Y porque hubo un asteroide, que no sé qué, y después, y cuando de repente llegan a la última instancia, Mm. que podría llegar a ser el Big Bang, dice, bueno, ¿y cómo se originó el Big Bang? ¿Y no tienen respuesta? Y la mayoría se queda como, bueno, empiezan a divagar en un montón de teorías, pero si hay algo que tuvo que haber generado ese efecto, si hay algo que realmente termina como precediendo, ¿no? A eso, la mayoría se queda sin palabras. Y en ese sentido es como que yo pienso que Dios puede haber tranquilamente usado eso. También hay teorías dentro de lo que nosotros como cristianos creemos, que en cuanto, por ejemplo, a la evolución, La eh, evolución del ser humano. exacto, Se habla mucho de que nuestros antepasados eran tipo los monos, claro. los Homo sapiens. Sí, yo creo que, a ver, nosotros como cristianos sostenemos de que fuimos una creación única, fuimos una creación que Dios de manera directa, ¿no? Nos hace a nosotros, como relata en el Génesis. Pero sí, no es contrario a que de repente el mundo en el Génesis lo relata como una creación de 7 días, literales, Sí. pero hay otra postura dentro del cristianismo que es, bueno, quizás no fueron 7 días literales, sino que fue toda una evolución, una creación larga que se fue dando, en la cual el mundo se fue originando, ciertas especies fueron evolucionando, Sí. pero el ser humano no. El ser humano fue como una creación especial que Dios pone por sobre todas las otras creaciones y criaturas, y por eso también hoy tenemos la conciencia, tenemos ese alma, tenemos ese espíritu que literalmente, o sea, eh, ninguna otra especie tiene. Pero ponele, ¿crees que puede haber como una evolución del ser humano? O sea, hablando a nivel físico, ¿qué crees de eso? Yo creo que en cuanto a la teoría de la evolución, sí tiene como esos baches, ¿no? de información que dicen, bueno, acá no sabemos cómo saltamos de acá hasta acá, ¿no? Ujú. Y eso de alguna manera termina no haciendo que sea una teoría válida. Sí, lo que podemos ver es justamente
cómo hay momentos donde hay adaptaciones en el ser humano, por ejemplo, lo vemos en el color de piel, según la zona donde donde vivían, lo vemos también en todas esas diferencias que hoy vemos como todos en Sí. realidad veníamos de un mismo lado, hoy... Dios en un momento, o sea, en la Biblia en un momento habla como de la diversidad cultural, exacto, cómo surgió, sí. exactamente. Y eso es súper interesante. Yo no lo manejo muy en profundidad el tema, pero sí cuando miramos vemos la Ok, diversidad me parece un tema re interesante. Sí, Bueno, súper. algún día voy a traer a un experto Exacto. en la evolución, la teoría de la evolución de Sí, Darwin y lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia no especifica exacto. esto. No. Pero bueno, hay distintas teorías. La Biblia en realidad no ahonda mucho en Sí, no, y a la vez a nivel científico también no se termina de sostener. claro, Yo creo que no habría ningún problema en nosotros agarrar y decir, bueno, nos parece esto válido, como puede ser con la teoría del Big Bang, ujú, eh, en el caso de que realmente haya un sustento, ¿no? Que lo pueda comprobar. sí, Y ahí siempre vemos lo mismo, como que muchas veces la ciencia termina llegando más tiene un, tarde de lo que la Biblia en cosas que ya habló y ya claro, mostró. Que y que tiene quizás, un tope también, la exactamente, ciencia, sí. exactamente, sí. Bueno, ahora pasando a otro tema que también me preguntan un montón es, eh, ¿por qué creer en Dios si pasan cosas malas? ¿Viste? Como Wow. que creo que es una pregunta súper común de la gente, que es como que dice, ay, ¿cómo creer en un Dios si de repente el otro día atropellaron a un Mm, amigo? claro. Que son cosas que uno dice, claro, sí, estamos en un mundo que pasan cosas tan horribles que yo entiendo a la gente que de repente no quiera creer en Dios, ¿viste? O Wow. depositar su confianza en un Dios creador que de repente estamos envueltos en un mundo de injusticias, ¿no? Sí. Em, ¿Qué opinas de eso? Es súper interesante. Creo que ninguno de nosotros estamos ajenos a la maldad, ¿no? Que hay en el Ujú, mundo. Ni los que creen en Dios, ni los que no creen en Dios. Pero yo creo que la existencia de Dios no se puede poner en duda simplemente por la existencia de la maldad. Porque si yo veo que vos haces algo malo, por ejemplo, no es que voy a decir, ah, Brenda no existe porque hay maldad que ella generó, ¿entendés? O que le pasó a ella. Lo que sí nos puede llegar a poner en duda es decir, bueno, pero pará, si es un Dios bueno, ¿no? Si es un Dios bueno, ¿por qué permitió esto? Y yo creo que ahí también es replantearse también de esa otra forma la pregunta y decir, hey, creo que a veces no nos estamos mirando a nosotros como los responsables muchas veces de esa maldad. Yo creo que Dios no es creador de la maldad, Él no tiene maldad, sino que la ausencia de Dios, o el momento en el que el hombre se aleja de Dios, es que termina sucediendo y apareciendo esa maldad. Eh, donde, por ejemplo, cuando vamos o al sea, con la relato rebelión, bíblico, decís vos, con la rebeldía exacto, del hombre. exacto. Y que incluso lo vemos hoy en día, ¿no? En las guerras, todo el sufrimiento que causan el hombre contra otros hombres y todo eso. Y no podemos atribuir algo a Dios que somos nosotros mismos los que lo estamos generando, ¿no? Eh, y Claro, por, como no podemos responsabilizar a Dios por un exacto. hombre que decidió salir a la calle y matar a otra persona. Tal Eso cual, decís. exacto. Porque si de alguna forma ese hombre, por ejemplo, que sale a la calle y hace eso, conociera a Dios y dice, hey, ¿cuál es el camino por el que Dios me está guiando? No haría eso, ¿entendés? Sino que lo está haciendo por esa misma rebeldía o por ese mismo no Ujú. conocer cuál es la verdad, cuál es el camino correcto, ¿no? Y pero, Eh, bueno, ponele eso de, no sé, lo que vos decís de las guerras o una sí, persona que mata a otra, ok. Eso sí es responsabilidad del ser humano que decide ir, agarrar un arma y hacer eso, o, no sé, una persona que decide manejar borracha y mm, mató a un inocente, ¿no? sí, Ok, pero ¿qué, o sea, pasa con las enfermedades? Que eso ya no es, por ejemplo, la decisión de un humano, exacto, el cáncer. claro. Bueno, eso también justo es un tema que me toca de cerca, ¿viste? Cuando era adolescente, pierdo a mi mamá por el cáncer. Y fue como, Ujú, lo primero que siento es como decir, hey Dios, me fallaste.
Claro. O sea, lo único que te pedí y no lo hiciste. Y eso me llenó como a decir, bueno, si Dios existe, la verdad que no me interesa tampoco. Eh, Claro. Como que te pero, lleva más a la indiferencia. exacto. Pero después fui entendiendo y conociendo que, hey, Dios no mató a mi mamá. El cáncer lo hizo. ¿Y por qué Y, existe el cáncer? y el cáncer termina siendo, ¿no? De un mundo que cayó en alejarse de Dios. Y cuando vamos al relato de Génesis y vemos a Adán y Eva, que vivían en un paraíso perfecto, caminaban con Dios y tenían una labor por hacer ahí, que era literalmente vivir en esa plenitud, que Dios había pensado, que Dios había soñado y creado, pero es el hombre, pero sí tenía, llamémosle de una manera como medio abstracta lo que voy a decir, pero es Ok. como que Dios le da las llaves para decir, hey, esto es lo que yo te presento, Sí. pero acá tenés las llaves. Y si vos quisieras irte, sos libre. Porque Dios, como es un Dios de amor, no es un Dios que te va a obligar a amar Claro, no sus hizo caminos. robots. Dios no Exacto. creó robots. No va a obligarte a seguir sus caminos, no va a obligarte a amarlo, simplemente te va a mostrar los caminos, ¿no? Y uno va a elegir, y en esas elecciones es donde el ser humano cada vez se entierra más y toma malas decisiones y termina saliendo y rompiendo ese pacto donde ellos estaban en el Edén y terminan saliendo de ese lugar perfecto a un lugar donde nace la enfermedad, donde nace la muerte. Antes no existía esa muerte, esa separación eterna tampoco con Dios. Éramos todo el tiempo caminar con Él en un lugar perfecto, el paraíso, como Mm. decimos. Pero el hombre toma esa decisión y hoy en día seguimos siendo como viviendo en ese mundo, el cual Dios no es ajeno, el cual Jesús cuando vino a la tierra también tenía a sus amigos que literalmente, o sea, eh, padecieron el mundo en todos sus sentidos. Mm. Jesús también padeció el mundo y el conflicto del mundo, pero él de alguna manera él, nos deja ¿cómo se llama? En uno de los versículos de algo que dice Jesús, nos deja como algo muy reconfortante que dice, hey, en el mundo va a haber sufrimiento, Sí. pero no se preocupen porque yo Yo he ya lo vencí. vencido al mundo. Ajá. Y ahí nos está dando como esa esperanza futura, ¿no? Esa esperanza venidera donde está bien, Él ya vino, caminó, murió por nosotros, que eso es lo que habíamos dicho antes. Él cuando contamos y decimos que muere por nuestros pecados, Él en realidad lo que estaba diciendo ahí, yo doy mi vida por todo aquello que los separa de mí, por todo aquello, esa rebeldía que el hombre tiene que dice, no quiero estar cerca tuyo, no quiero, sino que viene, se muestra a sí mismo, muestra el amor con el que nos ama y nos da como esa nueva oportunidad, como tantas que vemos en el Antiguo Testamento, de decir, hey, una vez más, vengan, o sea, seamos uno, caminemos juntos y les prometo una eternidad venidera, una Claro. eternidad de gozo, sin sufrimiento, que eso está todo Sin las sin las enfermedades. enfermedades, sin dolores, sin lágrimas. Y esa es la fe por la cual nosotros hoy estamos acá y decimos, hey, en el mundo va a costar muchas veces, no Ujú. todo va a ser color de rosas, pero sabemos que creemos y tenemos la fe puesta en alguien que ya venció eso. Ok, entonces, a ver, en conclusión, sí, estamos acá en un mundo que pasan cosas feas, que hay enfermedades, que hay gente que toma malas decisiones y gente inocente la liga, digamos. Sí. Eh, pero Jesús vino a salvarnos de este Am- mundo corrompido, Exacto. digamos, prometiendo que nosotros Una vamos a esperanza tener una, venidera. claro, una promete esperanza, básicamente. O sea, están Sí. en este mundo con aflicción, pero ánimos. Es como el versículo que leíste. O sea, ánimos porque en mí hay esperanza y yo ya vencí todo esto y Mm, vas a tener una vida eterna conmigo sin todas estas maldades. exacto. Pero yo creo que, a ver, todo lo que hablamos, porque ya estamos, se está terminando el episodio de hoy, sé que nos quedaron un montón de preguntas, pero bueno, nada, profundizamos bastante en todo lo que hablamos, pero yo creo que la conclusión de todo lo que hablamos es que más allá de la ciencia, de los pensadores, de los científicos, de todo lo que podemos hablar de, no sé, las enfermedades, por qué pasan cosas malas, bueno, etcétera, yo creo que lo más importante es la fe. O sea, Oh, nosotros sí, podemos investigar, podemos tratar de entender con nuestra propia mente quién es Dios, quién fue Jesús,
¿En qué mundo estamos? ¿Viste? Los seres humanos queremos entender como dónde estamos, a dónde vamos, a dónde se van las personas, nuestros familiares, amigos que ya no nos acompañan en este plano terrenal. O sea, tenemos un montón de dudas porque hay cosas que nuestra mente no puede entender. O sea, tenemos una mente muy limitada. Entonces yo creo que nosotros podemos estar horas y horas y horas hablando de esto, como nos juntamos el otro día acá en mi casa con amigos y de repente nos pintó charlar de un montón de cosas. Yo creo que podemos ahondar, investigar, debatir entre nosotros distintos puntos de vista, pero lo más importante es la fe, porque Dios nos llama a tener fe. Y Él mismo en la Biblia nos dice que hay cosas que no vamos a comprender, hay misterios que solamente Dios los sabe y que capaz que, no sé, cuando estemos en la eternidad con Él, lo sepamos nosotros también, pero en este plano terrenal hay cosas que no vamos a terminar de entender con nuestra mente, porque tenemos un cerebro muy limitado, ¿no? Entonces yo te puedo invitar a vos, que charlemos, debatamos, tratar de resolver dudas que tengo yo, que tienen las personas y todo, pero es esto, es tener esperanza y fe, y también dejar que Dios nos revele, ¿no? Como que muchas veces podemos tener un montón de dudas, debatirlo, hablarlo con otros, pero Dios lo que quiere es esa intimidad de meditar en la palabra, buscame, deja que también te revele mis secretos, y muchas cosas van a ser reveladas en intimidad y no tanto con ciencia o escritos o internet. Em, Así que creo que es una buena conclusión como para terminar el episodio de hoy. Esto, que hay cosas que nuestra mente no va a entender. No sé, a mí el día de hoy pienso en cosas que me flashean un montón. Tipo, ¿cómo puede ser que un ser humano, el día de mañana, si Dios quiere, no sé, yo siendo madre, ¿no? Eh, Crezca en mi vientre. Wow. Como que esas cosas, viste, que uno normaliza, porque son cosas que suceden todos los días, tipo ver embarazadas, pero que si de repente te pones a pensar posta en lo que implica y significa, decís, estás creciendo un ser humano, tipo, yo vengo de un vientre, ¿entendés? Como esas preguntas que son muy locas y que te las pones a pensar y te explota la cabeza. Ay, no había pensado el emoji del día de hoy. Yo tengo emojis todos los capítulos y el emoji del día de hoy va a ser el emoji del nenito, o sea, la carita con el cerebro Explotando. explotado, ¿ok? Vamos a hacer ese emoji. Se me acaba de ocurrir. Porque realmente es eso, o sea, todas estas preguntas que tenemos, están riendo detrás de cámara, todas estas preguntas que tenemos, es como que te deja la cabeza así, como que decís, ¿qué es todo esto? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué es este mundo, no? Pero bueno, ahí es cuando hay cosas que nuestra mente y cerebro no puede entender, pero nosotros tenemos que tener fe y decir, bueno, yo no comprendo, Dios sí, y voy a creer en que, Wow. no sé, mis abuelos que ya no están más acá, están con el Señor, yo algún día también, hay algo más que todo este plano terrenal, hay más explicaciones que lo que mi mente puede entender, no sé, es como que, porque yo hago este episodio y les soy honesta, me pongo a hablar de esto y veo que no hay tanta respuesta a muchas de mis dudas, y de repente estoy así tirada en el sillón y digo, ay, hay cosas que nunca voy a entender, ¿viste? Y un Mm, poco desanima, pero bueno, ahí Jesús en la Biblia dice, anímense, anímense porque yo ya vencí el mundo, y bueno, vos dijiste, a ver, ni los científicos llegan a un tope, como también nuestro cerebro es limitado, el cerebro de los científicos, de los grandes pensadores, los grandes científicos que se conocen en todo el mundo, también tienen un cerebro limitado y también hay tal cosas cual. que no pueden responder. Así que bueno, estamos todos en la misma, chicos, estamos todos en la misma de que hay cosas que nunca vamos a comprender. No Mm, sé, recién hablamos del cáncer. A mí me re desanima eso. Digo, che, yo Dios te amo, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Y hay cosas que no vamos a entender, pero que estamos llamados a vivir por fe. mm. Así que me parece como la gran conclusión de todas las preguntas que podemos tener. Igual vamos a volver a hacer otro episodio con Isa a responder más preguntas porque me quedaron un montonazo. Sí. Solo agrego algo para terminar. Dale. Creo que de todo lo que hablamos también es fe en Él, ¿no? O sea, Ujú. lo más importante, y entender que lo que principalmente Él desea y anhela en su corazón, Dios, con nosotros, es tener una relación con nosotros, ¿no? O Sí. sea, todos sus momentos en los que se quiere acercar al ser humano, Mm, todo momento en el cual decide Jesús venir acá, los momentos en el que nos sentimos como que, bueno, voy a leer la Biblia porque quiero conocerlo más. O sea, todo eso realmente es
lo que principalmente Dios está buscando es tener una relación con nosotros. Claro. Una relación personal, una relación donde le transmitamos nuestras incredulidades, nuestros miedos, donde hablemos todo, le traigamos todo a oración. Y también muchas veces le preguntemos, hey, si sos real, Sí, algo. mostrame, como decíamos la historia de Tomás, Mostrame. mostrame, Sí. quiero ver esas huellas, ¿no? Sí. También invitar a la gente a que si hay cosas que todavía ustedes no comprenden o que no entienden o injusticias que vivieron y dicen, no, yo no puedo creer en Dios con esto que pasó o esto que sucede, bueno, acá te animamos con Isa a que esto, no dejen de lado tener una relación con un Dios real y vivo por este mundo en el que vivimos lleno de injusticias. O sea, comprobalo por vos mismo y muchas veces a personas que no conocen de Dios yo les he dicho, ok, no crees, pero haceme caso, orá 5 minutos, tipo, cerrá los ojos 5 minutos y de algún modo decirle, Señor Dios, no sé quién sos, pero hacé que te conozca de algún modo. Perfecto. O sea, todo empieza, estás a una oración de conocer a Dios y de tener una relación con Él. Así que bueno, amigo, gracias por haber venido, gracias a por vos por coparte, invitarme. por responder todo. Y vamos a hacer más preguntas. ¿Querés, no sé, saludar a la gente o algo? Bueno, la ¿Dónde verdad te que seguimos? Tus en redes. mi Instagram Arroba es Isaías Isaías. David Benítez. Ahí va. Pero sí, no, realmente gracias ahí por la oportunidad. Creo que también una responsabilidad enorme y como decíamos antes, no es que somos los número uno en todos estos temas, pero es una charla entre amigos y entre todos, ¿no? Dame O sea, tu Biblia que la quiero mostrar. bueno. Chicos, yo les dije, Isaías sabe muchas cosas, pero hay que meditar en la palabra. Miren lo que es la Biblia de Isa. Está gastadita ya. Esto es una buena señal. Bueno, gracias a todos por coparse, por llegar hasta acá. Los espero en mis posteos, @Brenda y Aloy con el emoji de la personita con el cerebro explotado, que así quedamos después de este episodio. Así que los espero por ahí. Gracias por sumarse, les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. ¡Chao! Chao.